Bienvenidos a Guaseando. Hoy tenemos un capítulo un poco interesante ya que he traído a un gran docente al cual conozco en persona, enseña de muy buena manera y bueno, ¿quisieras presentarte ante el público, por favor? Bueno, soy el licenciado Luis Bedia Saavedra, docente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Doy la materia de Historia del Arte Universal. Y bueno, soy licenciado en Turismo, tengo un diplomado en Historia del Arte, soy también artista plástico, músico y curador de arte. Bueno, antes de comenzar un poquito con esto de las preguntas, quisiera preguntarte algo que me ha ido rondando estos días. ¿Alguna vez has pensado en que todo lo que hiciste valió la pena? Pero O sea, claro que sí. ¿estás conforme contigo siendo artista y con todo el camino que has recorrido hasta ahorita? Sí. Porque justamente esta pregunta me ha ido rondando estos días ya que justamente hay un problema, ¿no? Que los artistas dicen que son pobres, que no viven bien, que bla, 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 ¿no? El típico argumento que a veces te meten los padres para que no estudies artes, ¿no? Bueno, pero eso es relativo. Porque, claro, así como hay artistas que no ganan nada y tienen buen talento y no logran, por supuesto, el arte es, ¿cómo te diría? Es que depende mucho de cómo tú lo trabajes y cómo tú realmente lo pongas, ¿no? Yo conozco muchos artistas que, por supuesto, están iniciando, algunos recién están saliendo, han salido recién de la Academia de Bellas Artes y el momento en que tú te afianzas como ya para vivir del arte, pasa mucho tiempo, es decir, no es de la noche a la mañana que ya vas a trabajar, vas a tener grandes encargos, vas a empezar a vender obras así a diestra y siniestra, no es así. El arte es muy lento, es una carrera muy entregada y tienes que ponerte de tu parte para que realmente pues ya puedas ejercer eso y vivir de eso. Pero la verdad son pocas personas que logran realmente llegar a eso. Por eso también el arte tiene ese selectivo. ¿Cómo selectivo? ¿A qué te refieres? A ver, para ponerte en contexto, de los 100 alumnos que salen de la Academia de Bellas Artes, pongamos, de los que ingresan a la academia, que normalmente existe un cernidero donde van a terminar saliendo, hoy actualmente porque solo son 3 años, salen unos 10 a 15 alumnos. Pongamos, en el mejor de los casos pongamos que sean 20. De los 20, solo uno o dos van a ejercer. Todos los demás van a dedicarse a otros oficios, pero no van a ejercer el arte. Y de esos dos, a medida de que empezaron a ganar concursos, empezaron a vender obras, a estar en exposiciones, van a empezar poco a poco a tener un rango de vida estable, pero van a tener que apoyarse en otra carrera o en otros oficios que les ayuden a mantener los dos, hasta que realmente ya van a tener un éxito muy importante y ya van a poder vivir de eso automáticamente. Entonces, más dependería del enfoque. No es tanto el enfoque, es en base a tu esfuerzo, en base también a cómo tu obra trasciende a la sociedad y cómo también eh, llegas a hacerte conocido a nivel nacional e internacional. Y cómo eso también repercute para que tú seas un gran y reconocido maestro. Que ojo, para ser un maestro pasan casi 20, 30 años de ejercicio, hasta 40 años, pero es también el largo proceso de tu propia propuesta, de cómo tú estás entrando a la cancha profesional desde tus obras de arte. Ya, y a todo esto entonces sí recomendarías estudiar artes, pero... Sí, porque el arte no solamente se queda en hacer obras, hay un paraguas de oportunidades que se pueden utilizar. Mira, en el caso mío, yo he estudiado artes, pero aunque hago arte, hago obras de arte, en sí mi labor de lo que yo
después de salir, me orienté a la parte teórica y soy curador de arte. ¿Te das cuenta? Entonces, hay la opción para ser docente de historia del arte, para ser curador, para entrar a museos desde el aspecto museográfico, museal, curatorial. También existe gestión de arte, gestión cultural. Y bueno, pues también puede aborcarse desde el aspecto literario, puede ser crítica de arte, puede llegar también a abarcar elementos de, pongamos, no necesariamente en esto, pero sí para trabajos de ilustración, de diseño gráfico, que ayuda muchísimo para uno poder sobrevivir de una buena manera. Es que creo que ahí justamente va un problema con que no entiende mucho la sociedad, es que el arte puede abarcar muchas y muchas y muchas cosas, y ahí es justamente donde no muchos entienden, digamos, cuál puede ser el objetivo real de lo que significa estudiar artes. O sea, te abre varias puertas, o sea, no solo para dedicarte a pinturas o a artes plásticas como tal, ¿no? Sino también a este lado ya digital, que es muy importante, de hecho, que estudies, bueno, que al menos sepas bases de artes plásticas para entender lo digital. 3D, 2D, siempre lleva esa base de lo que es el arte plástico, de lo que es escultura, de lo que es pintura, de lo que es dibujo. Solo que ya ha llevado a un nivel un poquito más matemático, por así decirlo, pero sigue teniendo esas mismas bases, ¿no? Sí, así es. Bueno, disculpa que justamente me haya un poquito movido de la entrevista como tal y de las preguntas, pero es que quería preguntar más o menos esto porque justamente me había rondando esta pregunta hace unas semanas cuando oí decir a alguien en el minibús que estudiar arte, que estudiar arte te vuelve pobre y que bla bla bla, ¿no? Bueno, ¿qué querías decir? No, nada. Está bien. Yo confío de... ¿Cómo te digo? Sí, comparto lo tuyo. Bueno, empezaremos esto. Al día de hoy, la gente y la sociedad, ¿cómo ve el arte? ¿Lo acepta? ¿Le es indiferente? El día de hoy sí la acepta. El arte se acepta. Y más porque el arte no es solamente la plástica. Sí, estamos hablando desde un aspecto mucho más amplio. El arte abarca desde la misma manera de cómo uno se puede comportar en una sociedad, como también a aspectos como la música, el teatro, la danza, lo digital, lo ligado a cómo presentas un producto determinado, como también sucede en el asunto del marketing, ¿no? Entonces, el arte dejó de ser una cosa tan reducida a una cosa mucho más amplia, más grande, y la que nosotros, aunque por supuesto, aunque la sociedad puede también tomar en cuenta como indiferencia en cierto sentido, pero no, estamos hablando de una sociedad que vive con el arte y que entiende el arte. Ahora, una cosa es dependiendo de qué grupo social se abarca o abarque el arte. Si hablamos de un grupo, pongamos, de médicos, los médicos se van a enfocar desde el aspecto científico, sí, pero no van a ver más allá de, en cierto sentido, para este. Pero si se enfoca esta medicina, o ponemos desde el aspecto de la medicina, al aspecto del marketing, de llamar la atención a la sociedad para que se puedan ascender, pongamos, ahí internamente ingresa el arte. Entonces, por eso, aunque la sociedad no pueda conocer tecnologías tan adecuadas, dicen, mira qué bonito el arte que tiene, o qué bonito está ese dibujito, qué bonito está ese logo que ha hecho. Entonces, pero intrínsecamente dentro de eso existe un panorama de gente que ha entendido teoría del color, teoría de la percepción para poder prácticamente diseñar pongamos, ese logo para que llame a la población y la población pueda agarrarla
Y eso, en cierta manera, también ingresa desde el aspecto del arte. Entonces, el arte está ante la sociedad la acepta. Y eso yo pienso. No creo que sea indiferente. Y más en tono a nuestro contexto, justamente, ¿no? Con las culturas, lo acepta bastante, pero creo que lo he visto un poquito regionalista, ¿no? Así es. El arte es regionalista en cierto sentido. Dependiendo de cómo podamos enfocar aspectos de nuestra cultura. ¿Sí? La cultura responde en estratos macros, en estratos intermedios y en estratos pequeños. En los pequeños estamos hablando de la sociedad paceña. La Paz tiene su cultura, tiene su manera de ver el arte, su manera de entender. Y en ese sentido, La Paz coincide en cierta manera con los señoríos aymaras por la región donde nos encontramos, igual que sucede algo de Oruro. Pero si nos vamos a Santa Cruz, en Santa Cruz es totalmente lo distinto. Porque en Santa Cruz existe otro tipo de cultura, otro tipo de forma. Además, la población indígena que tenía una fuerte relevancia fue ocupada por la religión cristiana católica ya desde el periodo virreinal, así que imagínate que eso, por supuesto que permea fuertemente en la forma de cómo ellos observan el arte y la cultura propia. Por eso, cuando hablamos de los chiquitos, de las visiones de chiquitos, se habla de música clásica, música barroca, elementos de algunas tradiciones o mitos y leyendas de la población chiquitana que en cierta manera también se transmiten en la ciudad de Santa Cruz y que la gente conoce en Santa Cruz, entonces agarran ciertas identidades. No es lo mismo que La Paz, que agarramos a Tunupa, o podemos agarrar a la Cruz Andina, la Chacana. ¿Te das cuenta? Son dos paralelos distintos, pero cada uno tiene, esos son desde el nivel micro. Por supuesto, el nivel intermedio es lo que es Bolivia, lo que nosotros conocemos como Bolivia, que ya estamos hablando de elementos un poquito más unificadores desde el aspecto, y ahí lamentablemente el gobierno ingresa, mal o bien. Cuando ingresamos a un colectivo mucho más amplio, una entidad más grande, por supuesto que hay un dominante, y acá en Bolivia, por una cuestión política, tenemos que Bolivia es pluricultural. Esa es la idea, pluricultural, y aboca esencias, pero más ligado al arte occidental, a la esencia occidental, que a la oriental, que normalmente se relega. Y si hablamos a niveles macro, estamos hablando a nivel universal, estamos hablando de elementos tan simples que conocemos como lo que yo les doy en la materia de historia. Prácticamente maestros antiguos, maestros del arte, estamos hablando de marketing de producción internacional, como puede ser el logo de Coca-Cola o puede ser el logo de Burger King, que ojo, que también eso es arte, que es diseño gráfico. También podemos hablar de obras de arte universal, como lo ha sido Leonardo da Vinci con su famosa Gioconda, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha llevado a entender, o la famosa arquitectura que empezó siendo clásica, greca latina, y que pues hoy en día en muchos edificios como el Palacio de Gobierno, tanto boliviano como peruano, como chileno, como venezolano, como estadounidense, o en países europeos, pues existe el neoclasicismo. Entonces te das cuenta, ahí estamos hablando de cosas más globales. Y bueno, un poquito desviando un poquito de la entrevista, ¿habría alguna forma de agarrar y utilizar un simbolismo netamente boliviano para de nuevo reunificarnos? Porque he visto que, bueno, en las redes sociales se quejan bastante los de Santa Cruz, los de Pando, bueno, todos los que viven en Oriente, de que justamente el gobierno ha coyallizado, por así decirlo, o sea, básicamente ha vuelto todo coya a Bolivia. O sea, una imagen de Bolivia tradicional que tenemos es básicamente los collas, las cholitas y toda esta gente que vive en los Andes. Sin embargo, si nos olvidamos a veces hasta de los
de los gauchos, que aquí serían los tarijeños, nos olvidamos de los cruceños y de los chiquitanos y de todas estas culturas. ¿Habría alguna forma de unificar otra vez de alguna manera artística de nuevo a todos estos? Fuera, digamos, de ciertas cuestiones políticas. Siempre hubo un debate, y eso te lo digo desde que yo he estado de estudiante y antes de que entrara, por supuesto, aunque no, ya había entrado recientemente Evo Morales al gobierno y estaba entrando a la Academia de Bellas Artes, y ahí es la cuestión. Bolivia sufrió, y esto tiene mucho que ver también con una cuestión política y una cuestión que tiene que ver en la revolución, para darte un ejemplo, en la revolución mexicana, a principios del siglo XX, hubo una revolución y era una pelea entre las poblaciones indígenas y las poblaciones y lo que llamamos nosotros el mestizaje y las poblaciones ligadas al mundo europeo. Cuando hubo esta terrible pelea entre ambos bandos, terminó ganando. Entonces el mexicano empezó a concebir lo que conocemos como la identidad mexicana. Y a partir de eso se construyeron en identidades propias genéricas de toda su región. Por eso los mexicanos, dos puntos, para globalizarlo eso, para dar entendido siguiente que el mexicano verdadero, el plan mexicano, es el que escucha, tú sabes, un mariachi, el que se agarra de la gastronomía mexicana, ¿no? Con el chile, con su sabor, con sus colores, con las tradiciones que ha englobado todas las regiones a partir también de esos cultos, como sucede con el Día de los Muertos. Son poquitos ejemplos. Otro ejemplo que te doy es con Argentina. El argentino se ha creado sus propios íconos, porque Argentina, a diferencia de México, que tiene una raíz precolombina, Argentina no la tuvo. Argentina es una región prácticamente inhóspita y solamente en el norte habían poblaciones precolombinas que vivieron en esta región y lamentablemente en el siglo XIX los terminaron diezmando y matando. Así que el argentino empezó a crear íconos culturales para identificarse como argentino. ¿Cuáles? En la música del tango. El tango es una tradición totalmente francesa. Claro. Es franco-italiana, es un baile franco-italiano que terminó llegando y estableciéndose en Argentina, en los barrios más periféricos en Buenos Aires, y ahí es donde surge el tango argentino. Y el tango terminó volviéndose propio para ellos. Entonces el tango es su símbolo, su icono artístico. En el caso de la música, ha empezado a generar Gardel. También tenemos dentro de la música, si podemos llamarlo así, a los rockeros como Charly García, Spinetta. Entonces se crearon su propio rock. En el lado más prosaico, que es el fútbol, Maradona es el símbolo argentino de predominancia. Extrañamente en sus platos no hay una fuerza tanto en la parte gastronómica, pero sí la carne, sí, la forma del gaucho, la forma de ser del gaucho, buscando más su forma de cómo es el argentino. Más que por si el argentino es de Córdoba, si viene de Córdoba, si viene de Buenos Aires, si viene de Bariloche, si viene de, no sé, de otro lado, de la Patagonia. Entonces, los argentinos crearon su propio colectivo y ahí es donde se armó su esencia argentina. Su ser argentino, como el fútbol, te das cuenta, un argentino es futbolista a morir, por eso está Maradona como punto álgido de su cultura. Entonces, esa identidad propia que se generó a partir de crear íconos puntuales. Como que también hay artistas plásticos que ya dicen, es el argentino propio, el gran artista, y normalmente se basa más en la parte del realismo mágico. No me acuerdo de qué nombre de artista argentino es muy reconocido, artísticamente hablando, pero ya generado, por supuesto, a principios del siglo XX, porque Ángel Guido, el arquitecto que empezó a acuñar el término de mestizaje en el arte virreinal, por supuesto que empezó a acuñar también el asunto del origen, pero ellos adoptaron el ejemplo de la llama,
el de Cóndor, como puntos referenciales de su cultura, de su tierra propia, pero no desde el aspecto antropológico fuerte de la cultura como lo aymara, como lo quechua, como lo guaraní, si podemos llamarlo así, ¿no? Eso es para que te des cuenta cómo al final uno construye. Cuando llegó la Revolución del 52 acá a Bolivia, no pasó eso. Prácticamente el gobierno como tú ya conoces, Paz Extensoro, generó una nueva manera, y ahí entró el campesinado, es decir, no quiso abarcar el asunto precolombino, pero se abarcó desde el aspecto del campesino, el campesino boliviano, el obrero, el campesino, como puntos fuertes para crear una nación. Y es esa propaganda del movimiento nacional revolucionario que ha durado por mucho tiempo, y por supuesto ha habido una permeación a medida de que los movimientos indígenas empezaron a ser más fuertes, y por supuesto pensamientos cataristas que se generaron más fuertemente en la región de La Paz, que es lo que más se torna un poco Potosí, hizo que prácticamente el gobierno tomara esto. Sin embargo, regiones como Santa Cruz, como Tarija, que Tarija mantiene esta forma casi colonial en cierto sentido, si podemos hacerlo muy, ¿cómo te diría? Muy prosaicamente hablando, no tan adecuadamente, pero tanto Cochabamba, que también es el centro entre ambas regiones, que se queda como una especie de foco, no ha logrado tampoco verger algo que sea propio de Cochabamba. Lo mismo sucede con Santa Cruz, Beni, Pando. Estas tres regiones tomaron el asunto del arte precolombino, pero no tan fuerte, porque prácticamente las culturas que encontraba ahí eran culturas mucho más primitivas, no tanto como sucedía con la herencia inca, la herencia tihuanacota, que en cierta manera se dio en el occidente más que en el oriente. Aparte, no olvidemos que también hubo, ¿cómo te diría?, menos población en estas regiones. Y hay que esperar realmente hasta los años 80, 90, cuando ya las poblaciones que estaban sobrecargadas en la parte occidental empezaron a migrar al oriente. Y hoy en día Santa Cruz ha vuelto el centro, no solamente económico, sino se está volviendo el centro cultural boliviano. Sí. Y eso es un culturalismo donde se ha vuelto universalizado, es decir, globalizado. Ya no estamos hablando de que no, solo tenemos que ser campesinos, cholitas, del indigenismo que se generó en principios del siglo XX, con Cecilio Guzmán de Rojas, David Crespo Gasterlú, Gil Coimbra. Estamos hablando de General Ibáñez, entre grabadores. Estamos hablando de Guardia y de Fausto Oís, Emiliano Luján, Mariano Luis de Prado, Víctor Zapana. Todos estos, claro que influenciaron fuertemente, pero ya el cruceño empezó a buscar su propia raíz cultural. Entonces los de Santa Cruz están empezando a desarrollar, igual que puede suceder y puede transmitir tanto a Beni como a Pando, esta propia identidad local. Por eso aún seguimos viviendo en una especie de etapa de regionalismos entre Santa Cruz, entre Cochabamba, entre Sucre, entre Potosí. Entonces, por eso una manera de unificación que dio el gobierno, mal o bien, es el considerarnos como pluricultural, para enmarcarnos en que todos nos respetamos en nuestras propias raíces, en nuestras propias regiones, con nuestras propias, con nuestros propios valores, con nuestras propias formas culturales, con nuestras propias identidades culturales, pero que al final todos somos un solo gobierno, que todos mantenemos en un solo estado. Pero ahí es el problema, no nos hemos unificado desde el sentido que te menciono, como lo que pasa en México o lo que ha pasado en Argentina. Creo que el tema es muy amplio y podríamos hablar, creo que una hora solo de por qué no se podría unificar y por qué sí, pero bueno, en serio, el tema es muy amplio. Bueno, siguiendo a la entrevista, la segunda pregunta es, ¿qué tanto influyó las ideas independentistas y revolucionarias en el arte?
en el caso de Bolivia y Latinoamérica, estas ideas independentistas que nacieron, digamos, desde la Revolución de Francia. Claro, date cuenta, cuando surgió la Revolución Francesa, prácticamente en pleno siglo XVIII, entre 1770 y 1777, que son los márgenes más o menos que se manejan. Y bueno, sabemos que un año determinado seriado, pero también las ideas de Robespierre, estas ideas de buscar una manera de generar una república o crear una idea, una esencia democrática, que ojo, que eso ya viene desde mucho tiempo atrás, no olvidemos que los griegos fueron prácticamente los gestores de la democracia. Pues bueno, esto ha dado también en sentido desde el aspecto de la germinación de lazos de lo que hoy en día lo conocemos como el socialismo. Pero son estos gérmenes que terminaron, por supuesto, llegando a Latinoamérica con una fuerza como nunca se ha dado. Primero llegó en cierta manera a Estados Unidos, aunque Estados Unidos, por supuesto, casi a la par también sufrió su independencia contra los británicos, y unos años después empezó el grito a partir de México, donde también logran su independencia a inicios del siglo XIX, y recién nosotros en pleno XIX. No olvidemos que esto también responde a un descontento, por lo menos a nivel sudamericano, lo sabemos muy bien. No olvidemos que cuando Francia, a manos de Napoleón Bonaparte, llega a dominar, intenta conquistar toda Europa, y que por supuesto en la guerra de Waterloo hace un alto y termina perdiendo Francia todo y termina siendo exiliado Napoleón Bonaparte, como ustedes ya lo saben, o por lo menos espero que tú ya los conozcas. Pues bueno, te das cuenta muy bien que el cambio administrativo de España fue muy importante, porque los españoles sufrieron también su conquista. Mientras nosotros vivíamos en la colonia, los españoles estaban sufriendo la terrible conquista. Goya lo presenta perfectamente porque la vivió, la encarnó el propio Francisco de Goya, uno de los más importantes maestros y genios del arte español. Pues bueno, cuando llega una nueva administración borbónica, ingresa, por supuesto, acá en Sudamérica no se lo vio con buena mirada el cambio administrativo de vuelta a los antiguos señores españoles, no tanto la administración francesa, que aunque duró muy corto tiempo, pues empezó a establecer ciertas cosas que por eso mismo el 25 de mayo de 1809 en la Real Audiencia de Charcas, hoy conocida como Sucre, se levantó no tanto, sino por el cambio administrativo y por las políticas que iban a empezar a ejercer recientemente los nuevos virreyes que se iban a tomar en cuenta en los virreinatos. Esto generó que en el 16 de julio ya las sociedades, entre comillas, aristocráticas, que son prácticamente los criollos, pues empezaron a quererse ya independizar y no depender de un estado que recién se estaba empezando a levantar después de una invasión que también sufrieron ellos mismos. Así que inició lo que llamamos la famosa grito libertario, que lo conocemos el 16 de julio, que por supuesto ha salpicado a distintas regiones. Esto empezó con la idea de crear la idea de la república. Estamos hablando de una república a partir de una esencia democrática. Pero es interesante porque con respecto al arte, no generó la expectación, sino que continuó las tendencias o el estilo artístico que ya se estaba dando en Europa. Olvidemos que con la caída de Luis XVI, que era el rococó, que cosa que nunca llegó acá porque seguíamos bajo la influencia de España, que también manejaba el barroco, pues llega la revolución, se termina y empieza la Gran Tour, es decir, el periodo de la Ilustración en Europa. Pues este periodo de la Ilustración de las universidades, de las nuevas ramas académicas, pues llegan acá de manera muy escueta y no muy bien estructurada, que al final pues causa que en muchos de los gobiernos empezaran a adoptar elementos artísticos clásicos. El neoclasicismo imperó fuertemente por esta idea de la democracia, y por eso tenemos pues estructuras grecolatinas. Los tres órdenes se han vuelto a colocar, aunque cosa que supuesto siempre hubo dentro del arte barroco,
pero tratando de llegar a un cierto purismo que había generado, por supuesto, y que ya se había conocido como punto inicial de la arquitectura en el arte neoclásico y grecolatino que te menciono. No tuviéramos que los griegos jugaban con los templos, con los tres órdenes dórico, jónico, corintio. Lo mismo sucede con los romanos, con el toscano y el compuesto. Estas esencias de manejar, de recuperar el llamado gusto neoclásico llega fuertemente a toda América, incluso Estados Unidos, porque Estados Unidos es una especie de copia de Grecia. Si tú ves las obras arquitectónicas totalmente del siglo XVIII, son totalmente neoclásicas. Desde la misma Casa Blanca, desde la casa de Jefferson, desde lo que llamamos el Parlamento estadounidense, son lo mismo. Vemos aquí. Fíjate nomás cuando empezó los primeros palacios de gobierno en Sucre, vas a encontrar el antiguo palacio de gobierno, es totalmente neoclásico. Tenemos hermosas columnas de orden compuesto, tenemos esa estructura de fachada, y lo mismo llega a La Paz. Si tú notamos nomás, el Palacio Legislativo es una estructura de casi a usanza de un templo griego romano, pero por supuesto con cúpulas, con pilastras, todo esto, y la representación de los grandes líderes como Simón Bolívar, entonces Mariscal de Santa Cruz, más fue de retrato, pero esto en las clases altas, en las élites que buscaban recuperar la moda de Francia, la moda francesa que empezó a imperar fuertemente. No te olvides que en Sucre también había un día específico donde tenían la francesa, así de locos estaban los utilequeños. Pero ¿y qué pasa con las poblaciones más bajas, con las poblaciones de la clase baja? Pues las clases bajas seguían manteniendo el barroco, es decir, no se rompió el barroco, más al contrario, siguió manteniendo y mermeando el asunto de la tradición religiosa cristiana, pero a partir de esta esencia barroca. Y eso perfectamente lo mencionan los esposos Mesa Gilbert al estudiar este fenómeno que sucede con el arte y cómo permea aquí fuertemente. Entonces, eso es así como realmente sucede en esta parte de las ideas. Las ideas independentistas, por supuesto, pero llegaron siempre desde ese aspecto de querer recuperar la esencia de la democracia, pero desde ese aspecto de la república. República que viene prácticamente de las ideas que ya manejaban los romanos en su etapa llamada república. Entonces, a pesar de que, digamos, nos hayan llegado ciertas ideas independentistas de Francia, no todo lo tomamos, en especial ciertas, bueno, no solo ideas independentistas, sino también movimientos artísticos. Aquí lo que caló más es un barroco mestizo, ¿no? Que hasta ahorita creo que se sigue haciendo. En cierta manera, sí. Mira, lo del término de barroco mestizo, por supuesto, es una acuñación del siglo XX. Pero aquí se mantuvo el arte barroco, es decir, se mantuvo esta esencia del pensamiento barroco, si podemos llamarlo así, que proviene, por supuesto, de España. Si España no tampoco, no te olvidemos que nosotros vivimos de una monarquía. En cierta manera, dependíamos de una monarquía. Y esta forma de cambiar de la monarquía se implementó con una idea de querer mantener esta idea monárquica. Por eso había centralismos. A diferencia de algunos que otros países, por supuesto, de Latinoamérica, que empezaron a buscar otra idea de composición estructural de sus propias regiones, como pasa con Argentina. Argentina se gestó como estados, son los Estados Unidos de la Argentina. Lo mismo sucede con México. México también se gesta como estados, pero tanto Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, incluyendo Chile, nacimos como repúblicas. Nacimos como un centro, un hombre que da un elegido por el poder que domina toda la región y que se centraliza en una sola región. En este caso, por supuesto, al principio fue Sucre y después fue La Paz, aquí en Bolivia. ¿Te das cuenta? Y el barroco, por supuesto, mantenido dentro de la misma idea colectiva de la sociedad
pero de la gente de las clases bajas, que por supuesto también aceptaron la idea de ese centralismo que estaban acostumbrados. Por eso también, porque siempre había una administración fuerte y grande que se encontraba en un determinado lugar. En un principio, por supuesto, era en la audiencia de Charcas, que actualmente después se pasó a la ciudad de La Paz. ¿Te das cuenta? Ah, ya, sí. Sí, es... el tema creo que igual es muy amplio y creo que sí daría para otro video, ¿no? Sí. Sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿qué artista fue el más influyente para el arte boliviano? Para el arte boliviano, te voy a decir, la verdad es Cecilio Guzmán de Rojas. ¿Por qué? Porque Cecilio Guzmán de Rojas, cuando llega, no te olvides que fue un joven entusiasta, ¿no? Y primero estuvo aprendiendo el arte con el maestro Abelino Nogales, un artista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue Cecilio cuando viaja a la Real Academia de San Fernando, allá en España, y después termina una beca allá en París y conoce las nuevas tendencias artísticas que, ojo, que recién se estaban empezando a dar con el fauvismo, con el expresionismo, pero sin embargo él se influenció de las obras de los grandes gérmenes que dieron pie a estas tendencias, que fueron los postimpresionistas, como fue Gauguin, Van Gogh y Monet. No, perdón, Cézanne, no Monet. Cézanne también tiene mucho que ver Monet, pero estas ideas de la plástica, de la manera de trabajar, de la nueva forma de ver el arte, a diferencia de lo clásico que se manejaba aquí en La Paz como maestros, como te he mencionado hace rato, Domingo Organes, o García Mesa, o Elisa Rocha de Balivián, que fueron pues importantes a finales del XIX y principios del siglo XX. Pues con Cecilio, al llegar acá, Cecilio implanta, y ojo, esto no es que solamente trae la tendencia artística, sí, las tendencias artísticas del XIX, sino también se acompaña con la literatura que empezó a formarse a principios del siglo XX, tanto en Perú como en Bolivia. Y esto pues empieza con el indigenismo, que ya es un estilo, es una tendencia artística que surge tanto en Perú como en Bolivia, pero que al final se pone como un punto fuerte para casi toda Bolivia. Porque si te das cuenta, no solamente va a arrastrar a La Paz, Claro, sino va a llevar a Cochabamba con Raúl G. Prada. Y hay artistas como Armando... ¿Cómo se llama este artista? Armando Jordán, creo que es, no, si la memoria no me falla, que es de Santa Cruz, es un artista cruceño. También la llevó allá, entonces empezaron a ver, no te olvides que fue tan fuerte esta tendencia artística que quienes encampaban en contra, como Arturo Borda, no logró tampoco romper, porque Borda también trajo consigo su propia identidad, que también tiene mucho que ver con el indigenismo, pero no el indigenismo estilístico que manejó Cecilio, y trayendo las nuevas tendencias del XIX, y las tendencias del XIX como también las tendencias de principios del siglo XX, y que después de la revolución del 52 empezó a caer más fuertemente en la plástica boliviana, dejando. Por eso esta parte del indigenismo no se ha roto, totalmente no se rompió. Es decir, se mantuvo. Por supuesto, ha permeado durante todos estos años, pero se quedó también en el ideal colectivo de las clases medias y las clases bajas. Y qué mejor ejemplo de ver artistas como Rosemary Mamani, que es una artista renombradísima y que es conocida tanto en Santa Cruz como en La Paz, igual que Cristian Laime, igual que otros, que empezaron también a agarrar esta parte del mundo andino, del mundo, una mezcla entre nuestras sociedades de las clases bajas, del mundo también de nuestras raíces culturales precolombinas, y la tomaron como punto central. Entonces ahí es donde realmente vemos que el indigenismo no ha caído tan fácilmente, no ha sido una tendencia que quedó solamente en principios del siglo XX, por supuesto, pero ya viene con otra forma de pensamiento distinta. Y bueno, justamente aportando un poquito a esto, Luis, deberías beber un poquitito de agua, tu voz está un poquito seca, ¿no? No, estoy con tos. Eso es. Y bueno, y justamente aportando un poco a esta parte, sí, justamente
ahorita que me he acordado y ahorita que doy en cuenta, la Chascañahua y ciertos libros famosos justamente se hacen hace un siglo atrás, cuando el indigenismo estaba empezando a calar, ¿no? En la sociedad. Sí, así es. Por eso es lo que sucede. Ahora, por supuesto, es decir, cuando hablamos de la Chascañahui, La niña de sus ojos, y todas estas novelas que también trajo Franz Tamayo, no olvidemos, ¿no? A pesar de que Arguedas era lo contrario totalmente a lo de Franz Tamayo, pues ha premiado fuertemente. Y hay otros literatos también que acompañaron, tanto en otras regiones de La Paz, en Bolivia. En Santa Cruz, como apenas estaba empezando a crecer como región, tampoco es que como que aportaba mucho en ese sentido, pero sí algunas narraciones típicas poblacionales de las poblaciones, ¿no? De Santa Cruz, de ser de Santa Cruz, y eso es lo que también ha cambiado un poco. Ahora, por supuesto, no olvidemos que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pero ya para la segunda mitad del siglo XX surgieron también otros importantes fenómenos literarios, y entre ellas surge Vizcarra. Y aquí entramos a una interesante forma en cómo se va a abordar el indigenismo o las sociedades. Y estamos hablando de las sociedades que pasan del mundo del campo a la globalización de la ciudad. Y aquí surge una tendencia artística que en cierta manera trae consigo los argentinos, junto con artistas bolivianos, por supuesto, y es el realismo mágico. Interesantemente el término viene de Alemania, pero y viene también la tendencia. Sin embargo, el realismo mágico y la literatura del realismo mágico empezó a darse fuertemente en los años 70, tanto en Chile como en Argentina. Hay muchos literatos, Borges, hay otros más que no me acuerdo los nombres. Pues bueno, también llegó fuertemente aquí a Bolivia y se llegó fuertemente en Bolivia. Esa entera, no estamos hablando de regiones nomás, hablando de Bolivia entera. Ahí es donde maestros como tanto los Lara, los hermanos Lara, como Erasmo Zarzuela y Bairo y otros más que empezaron, pues, incluso Ricardo Pérez Alcalá, pues empezaron a tomar ese punto. Y eso también ha ayudado a que el realismo mágico encontrara las raíces de que has quedado con nuestras raíces culturales como lo que conocemos como el cholo, que los peruanos lo manejan el cholo, ¿no? Entonces el cholo eres una mezcla de persona del campo que llegó a la ciudad y ya eres una persona de élite para la población del campo, porque aunque puedes volver, pero ya eres de élite a diferencia de que eres uno más del montón de la ciudad. Entonces te transformas en cholo, te transformas en estas formas. Y eso también lo manejó muy interesantemente el propio Edgar Arandia cuando siempre hablaba respecto a este asunto, y pues los elementos de la utopía también manejaron esa idea de concepto respecto a nuestras sociedades, aunque ellos, por supuesto, tienen una línea expresionista, nunca se permitieron buscar esa forma de realismo mágico como lo quería plantear o lo que lo planteaba desde el aspecto plástico, artístico y de propuesta los hermanos Lara, más que todo Raúl Lara, ¿no? Porque si tú ves en sus obras vas a ver a un hombre siempre con su traje, con sus lentes negros grandes, con su sombrero, pero bailando la morenada, buscando estas raíces que también los Carcas, la relación de volver a esta popularización de la música más baja y que llegó a los estratos sociales altos, porque en eso también, porque los Carcas fue un fenómeno muy importante en Bolivia, estamos hablando solamente de La Paz, fue importantísimo, no olvidemos que los Carcas son cochabambinos, no eran de La Paz, y los grupos, empezó a surgir esta esencia de crear nuestras propias formas culturales una con otra. Mm. Se podría decir, Hola. sí, sí. Se podría decir que el realismo mágico se juntó con justamente la cultura de aquí, creando le llamaremos un realismo mágico indigenista. Podríamos llamarlo así, pero el realismo mágico es lo lindo que se puede permear en todo tipo, pero no es tanto indigenista, porque muestra un poco, no, claro, la realidad también del campo como la realidad de la ciudad, y las interpone interesantemente. Mm, mm, Interesante. Bueno, siguiendo con la entrevista un poquito, ¿cuál fue el movimiento artístico que más influyó en el arte boliviano?
¿Cuál fue el momento artístico que más influyó en el arte boliviano? Sí. Pues como te he mencionado, pues, el indigenismo. Sí, creo que esto se responde con la anterior pregunta, ¿no? Sí. Bastante bien. Bueno, ¿qué época fue la más productiva época de la dorada del arte en Bolivia? Me dirás, pero realmente para mí, creo que la producción más rica que hubo en Bolivia está prácticamente generada en la segunda mitad del siglo XX. Porque cuando se empezaron a diseminar, es decir, ya el indigenismo había quedado fuerte y había permeado toda la primera mitad, pero que también, por supuesto, arrastró a los nuevos movimientos culturales, artísticos que empezaron recién a llegar, pero tanto como el cubismo, como el cubismo, el suprematismo, el arte óptico, todas las tendencias del siglo XX que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que recién llegan acá, sí hubo un hermoso boom y una hermosa reinventación, porque cada artista que se empezó a generar a partir de también, no te olvidemos, después de la revolución del 52, desde el 53 para adelante, hubo un lindo movimiento dorado del arte, que realmente pues ha enriquecido cada quien con una propia visión y con cada movimiento también artístico, que por lo menos yo lo veo que fue una época, por lo menos entre los años 50, 60 hasta los años 70. No olvidemos que después vino la dictadura, sí, que las dictaduras también en cierta manera un poco abajaron el asunto, pero fue una linda época de oro porque realmente cada artista buscaba también sus propios complementos. No olvidemos que en el 52 después del 52 se genera el grupo Anteo, ese grupo donde surgen los muralistas también, ahí está Walter Solón Romero. También empieza a surgir, por supuesto, Alandia Pantoja. Walter Solón, Alandia Pantoja, con estas ideas revolucionarias, con estas ideas que venían, por supuesto, de estas percepciones socialistas que empezaron a traer, pues hubo un boom muy interesante, como prácticamente época más productiva que hubo en el arte. Pero eso no significa que hoy en día no hagamos alta producción artística. Por supuesto que lo hay muchos más artistas que en estas épocas. Justamente, creo que Inés Córdoba, Gil y Mená son de la misma época, ¿verdad? Sí, un poquito después Inés Córdoba, pero Gil y Maná es parte del grupo Anteo. Entonces, bueno, aclaro un poquito. Entre los años 40 a 70 es como el boom del arte en Bolivia. En cierta manera, sí. Más que todo, más que 40, 50. De los años 50. 50 hasta 70, 80, ¿no? Un poquito. Sí, eso es más o menos lo que yo lo veo. Fue una interesante, pero eso no significa que aún no siga habiendo movimientos fuertes. Pero sí hubo una gran riqueza productiva desde el aspecto plástico, de propuesta que generaron. Porque en los 70, cuando llega Valcárcel, llega desde Alemania, y Ugalde llega desde Estados Unidos, pues cambia también el paradigma del arte, porque ellos traen consigo las tendencias nuevas, tendencias que no se veían en la segunda mitad del siglo XX aquí en Bolivia, por lo menos de lo que venía de la primera mitad de Europa, y que recién en Europa ya el pop art, el arte conceptual que estaba fuertemente enraizado, pues en cierta manera nos ponemos al día con ellos dos, tanto como más que todo con Valcárcel, porque Valcárcel es importantísimo dentro de la historia del arte boliviano, y también trajo un grupo, un boom importante entre los 70s, 80s y los 90, que llega a su mejor momento con la época del postmodernismo y de las vanguardias, donde vienen artistas haciendo instalaciones artísticas. Al final de los 90, pues Garavito, que era artista plástico, se pasa a hacer arte de instalación. Erika Ewell, tenemos a ¿quién más es? José Balivián, Joaquín Sánchez, Sol Mateo. Los fotógrafos empiezan a salir más en la palestra, como Patricio Crocker, como Tony Suárez, y pues bueno, te das cuenta que realmente Bolivia pasó pequeños fenómenos de auges en distintas áreas, ¿no? Y justo fue eso, el boom de los años 90 y 2000 para estas tendencias nuevas, que por supuesto también llegaron a establecerse y a quedarse,
pero para cierto grupo de gente, no para un colectivo más amplio que aún sigue manteniendo la esencia plástica, académica, totalmente aún manteniendo esta esencia como la acuarela, como el paisaje, bueno, hablando no más que de técnica, sino de temas a que se abordan siempre: el costumbrismo, el paisaje, el bodegón, eh, estas escenas, ¿no? Y que hoy en día pues estamos entrando de esto a un movimiento mucho más fantástico, mucho más imaginativo, mucho más ligado a la fantasía, porque ya tenemos influencias de la televisión. Por supuesto que eso también tiene mucho que influir en la forma del pensamiento y de la forma de cómo se hace el arte hoy en día. Ok, continúa un poquito las preguntas. ¿Qué artistas plásticos bolivianos triunfaron en el exterior y por qué razones? Entre los artistas más importantes que han logrado llevar en el exterior, a principios del siglo XX, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, va a ser Marina Núñez del Prado. No sé, siempre. Una de las más importantes escultoras pero ¿a partir de qué? Del indigenismo. Igual que pasó con Cecilio Guzmán de Rojas. Entre los que llegaron a ser. Ahora, el por qué es ese. Es que también en otras regiones europeas, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues el mostrar una forma propia de tus raíces culturales, como lo hizo Cecilio, como lo ha mostrado Marina Núñez de Prado en sus paisajes espectros, o que también llegó a generar eso en la segunda mitad, la gran connotada maestra pintora María Luisa Pacheco, llegada a ser conocida como la más importante pintora de Latinoamérica. Llegó a triunfar totalmente, pero igualmente de ese cubismo muy indigenista en cierto sentido que inició acá en Bolivia y que después empezó a llegar a la abstracción, y una abstracción a partir de las montañas del paisaje, pues terminó fuertemente en Europa y en Latinoamérica, más que todo en Latinoamérica. Eso es lo que realmente pues ha marcado el asunto, ¿no? Y otro que me acuerdo que haya triunfado, que haya sido importantísimo dentro de lo internacional, fue Max Arequipa, el grabador que aún sigue vivo. Más bien, justo de una charla la anterior semana. Max Arequipa también trajo, pero Max Arequipa desde el aspecto social, desde el aspecto de las luchas campesinas, de las luchas de los obreros, eso. No olvidemos que en cierta manera Daniel Pantoja también tuvo esa repercusión fuerte, bueno, a pesar de que la influencia mexicana del muralismo de principios del siglo XX ha pegado muy fuertemente, no solamente con Siqueiros, con Tamayo, con Orozco, que por supuesto han influenciado y han venido incluso unos que otros acá a La Paz, a Bolivia, a conocer el trabajo de estos muralistas. Pues en cierta manera también ha llegado eso. Y si te das cuenta, los que han triunfado en Europa, como es el caso de la actual artista Christian Laime, que está triunfando y que está logrando exponer en varios lugares, al igual que Rosemary Mamani, ambos siguen manteniendo ese contenido propio local de nuestra región. Y es que en cierta manera hoy en día las sociedades o el mundo, más que buscar algo global que se había dado ya en su momento y que había sido universal, se terminó volviendo más regional, es decir, más buscan lo regional. Y eso se nota nuevamente en las bienales. En la Bienal de Venecia, la política, por lo que yo he llegado a conocer gracias a una alumna que viajó allá, es que muchas regiones ya buscan su región, su localismo, sus propias particularidades como arte, pero ya buscando desde sus propias regiones, no tanto a nivel genérico. Aunque por supuesto, desde el aspecto técnico, se mantiene bajo una cuestión genérica, que es las técnicas que provienen desde Europa, que ya conocemos, como es el óleo sobre lienzo, el óleo sobre tabla, el dibujo, con los materiales que manejamos, solo que las tendencias, lo que es una es hiperrealista, que por supuesto ambos, y el otro juega a una especie de eclecticismo entre el academicismo del 19 con el prerrafaelismo, y que impone también ideas totalmente nuevas, pues pasa eso. Pero como te menciono, realmente artistas que triunfaron, que llegaron a exponer en Europa, llegaron a ser muy reconocidos en Europa, pues mantienen esta idea local, como en cierta manera Mamani Mamani. Que uno dirá, pero Mamani Mamani, por supuesto que no es tan conocido en Europa, ni aunque él lo peló
quiera pregonarlo acá en Bolivia. Pues bueno, de todas maneras, igual logró triunfar en Europa. Lo mismo sucede con Fernando Montes Peñaranda, que fue un artista que terminó viviendo en Inglaterra, pero mantuvo sus obras a partir de una influencia japonesa, con tipo de pintura japonesa, por la influencia de Japón, de las obras japonesas de fondos totalmente blancos, con elementos arquitectónicos, que la traspasó, por supuesto, con las ruinas de Tiwanaku, las ruinas de la Isla del Sol, las ruinas y los paisajes andinos. Entonces, aquí podemos notar eso. Entonces, no es solo, digamos, un artista, digamos, quien triunfó más. Se puede decir que es mucho más de 10 artistas que triunfaron en el exterior, ya sea por temas sociales o por temas técnicos, ¿no? Sí, en cierta manera. Pero no te olvides que las propuestas de nosotros, de los artistas bolivianos, venían siempre desde nuestras raíces culturales, desde nuestra forma de cómo nosotros veíamos nuestra sociedad, no tanto como un aspecto globalizado de lo que nosotros hacemos como arte, sino de lo que nosotros representamos y que lo visualizamos a nivel mundial, que es nuestras raíces culturales, la gente del campo, las cholitas, los paisajes del altiplano boliviano, el Illimani, ¿te das cuenta? Y mira, hasta Santa Cruz, o sea, algunos paisajes, digamos, de Santa Cruz que justamente están en el Museo del Arte, es interesante cómo manejan las pinceladas y es bien agradable hasta cómo manejan los colores, ¿no? Sí, pero sigue siendo parte de lo que somos en Bolivia. Ujú. ¿Qué te inspiró a estudiar artes? Ya entrando a la última pregunta. Bueno, inspirarme, mira, yo estudié turismo al principio y bueno, como me fascina mucho el arte, yo soy músico desde muy pequeño y bueno, también siempre me gustaba mucho la pintura. Entonces quería especializarme en restauración, por eso me metí a estudiar artes plásticas. Por supuesto que lamentablemente en esta época la academia sufrió ciertos debates por cuestiones de gobierno cuando entró el MAS, así que prácticamente perdimos muchas becas y pues bueno, ahí decidí pues terminar la academia, como la intención era entrarme a estudiar restauración e irme a especializar a Cusco. Pero bueno, de todas maneras, no, aunque una puerta se cerró, otra se abrió, porque en cierta manera la historia del arte me ha agarrado más, y esto se lo debo mucho a la doctora Margarita Vila Dávila, una de las más importantes docentes de historia del arte e historiadoras bolivianas, bueno, española boliviana, porque ya es nacionalizada en Bolivia. Pues ella, junto con llegar a conocer a los esposos Mesa Gisbert, igual que a Javier Escalante, que fueron prácticamente, igual que Fernando Cajías, que fueron los más importantes profesores que he tenido yo. Y eso pues me orilló prácticamente a que me animara también a trabajar. Y mira cómo son las cosas, que uno se mete a un museo terminando la Academia de Bellas Artes y pues me fascinó el mundo del museo, el mundo de la curaduría de arte, de la museografía, de la museología, que tiene mucho que ver también con la historia y con el buscar más conocimiento a partir de cómo tú ves y analizas las obras de arte. Pues eso me llevó a que actualmente pues de la materia que doy actualmente contigo. Entonces se darán cuenta que lo que me inspiró fue prácticamente eso. Y esto es un poquito interesante porque saltaste de justamente de que te guste el arte, bueno, relacionado a la música, a que justamente ahora estés en una institución de artes plásticas, ¿no? Sí, sí, para que veas. Pero pues cada uno construye su vida a medida que como va recorriendo su camino. Por supuesto que yo tengo más una tendencia europea, no soy tan regionalista que digamos, pero pues bueno, de todas maneras me ha fascinado trabajar en el Museo Tamboquí Quincho y conocer el Nacional de Arte y otros museos, porque te abre mucho las percepciones de cómo tú miras, ¿no? Una cosa es cuando uno es jovencito y Y después. pues las ganas te da de conocer de todo, pero ya pues a medida de que creces, las cosas se forman por sí mismas y llegas a conocer perfectamente todo y pues bueno, ya te formas un camino tú y ese camino pues todos
tanto tú como tus compañeros, como otras personas, pues lo tienen que ver y lo van a empezar a hacer. Estamos hablando de una persona que ya es mayor de edad y, pues bueno, mi camino aún sigo. Según veremos cómo va el mundo, cómo van las cosas, pero por lo menos yo estoy contento con lo que prácticamente se ha direccionado mi vida como desde el aspecto práctico, porque sigo siendo arte también, así. No olvidemos que estudié artes plásticas, soy pintor, así que igual hago arte, igual hago composición de arte, música, así que manejo desde ambos ámbitos, dentro de la música y la plástica, y estoy feliz con eso. ¿Quieres agregar algo más? No, yo creo que estamos bien. Bueno, reflexionando un poquito ya, yo quiero dar una pequeña reflexión que es que justamente con lo último que has dicho es que muchos pensamos que justamente las artes plásticas, las artes musicales, las artes literarias están un poquito separadas. Sin embargo, yo creo que en un punto se unen todas porque todas nacen justamente de lo que se puede decir de la cultura humana, de la mente. Todos nacen de ese psique. Todos nacen como una idea. Y esa idea se va transformando, dice, hacia la literatura, hacia una imagen o hacia la música. Todos tienen la misma base para creación, que es justamente la mente humana. Y la mente humana puede imaginarse mil cosas, crear mil cosas, y es algo fuente de estudios justamente para psicólogos que hasta ahorita no pueden entender al 100% cómo funciona el cerebro, ¿no? Sí. Bueno, ya terminando esto, muchas gracias por ver el podcast hasta el final y hasta luego.